A tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cegar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies abro mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cegar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, dentro de la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar enseñanzas intelectuales que son aquellas que nos dan alguna información que nos edifican y nos bendicen de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas nos llevan a conocer mejor a Dios. Enseñanzas como los atributos de Dios, la Trinidad de Dios y la obra redentora de Cristo son enseñanzas intelectuales, hermanos, que alimentan nuestra fe y hacen caer de rodillas a nuestro corazón con alabanza y adoración. Amén. Y hay otro tipo de enseñanza, hermanos, que podríamos denominar como enseñanzas prácticas. Es decir, son aquellas que instruyen al creyente
para saber qué hacer y cómo actuar en medio de determinada situación. Y ahí es donde entra nuestro tema en esta mañana, hermanos, que se llama venciendo la tentación. Entendiendo, hermanos, que no existe un solo creyente en el mundo que no haya experimentado la lucha encarnizada con la tentación. No hay un solo creyente en el mundo, hermanos, que no haya experimentado la lucha con la tentación. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, ahí está el pero, hermanos. ¿Cómo dice al final? Pero sin pecado. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, vivió la tentación, experimentó la tentación. Y la tentación, hermanos, es solo una de las cosas con las que un cristiano se debe enfrentar. Ahora, ya sabemos que la tentación, hermanos, es algo con lo que tenemos que luchar constantemente. Y es algo que no cesará hasta el día que estemos en la presencia de nuestro Señor. Pero Dios nos ha capacitado y dado lo necesario para vencer en medio de la tentación. Dios nos ha dejado elementos que conocemos como medios de gracia. Y hace rato nuestra hermana Priscila hablaba sobre esos elementos, esa gracia que Dios nos da para poder vivir una vida cristiana, hermanos. ¿Cuáles son esos recursos? Perdón. ¿Cuáles son esos recursos poderosos que Dios nos ha dejado, hermanos, para vencer la tentación? Número uno, y tal vez usted ya los conoce, número uno es la palabra de Dios. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos la manera en la que Satanás astutamente se metió en la mente de Eva, cambiando y oponiéndose a la palabra de Dios. Y piense un momento en esto, hermanos. Piensa en las diferencias que existen entre nosotros y Eva en esta situación. Eva mantenía una relación directa con Dios. Eva no tenía la inclinación al pecado. Eva vivía en un mundo donde reinaba la perfección. Eva conocía el mandamiento expreso de Dios y aún así Satanás logró engañar su corazón y Eva cayó en transgresión. De manera, hermanos, que para no ser engañados y poder vencer la tentación es necesario conocer y obedecer la palabra de Dios. Pero para poder obedecerla, obviamente, primero hay que conocerla. Una vez más, para no ser engañados, hermanos, y poder vencer la tentación, es necesario conocer y obedecer la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 119. Salmo 119. ¿Ya están ahí? Salmo 119, versículo 11. Todos juntos, hermanos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Para no pecar contra Dios. Es de vital importancia, hermanos, que pasemos tiempo en la palabra de Dios para que podamos actuar
en consecuencia a la palabra de Dios. Usando un lenguaje bíblico, hermanos, es necesario llenar nuestra aljaba de flechas para poder vencer. La aljaba era esa cosa donde se ponían los soldados, donde guardan sus flechas. Bueno, hermanos, es necesario llenar nuestra aljaba con las flechas para poder vencer la tentación. ¿Me explico? Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, aunque pudo haberlo hecho, Él no actuó en sus propias fuerzas. Recuerde esto, hermanos, piensen en esto. La segunda persona de la Trinidad, el mismísimo Dios hecho hombre, hermanos, decidió actuar de la manera en la que tú y yo tenemos que actuar en medio de la tentación. En por lo menos 3 ocasiones, Jesucristo cita pasajes del Antiguo Testamento, pasajes del Pentateuco, de Deuteronomio más específicamente. Pasajes que tenía en su mente y en su corazón, hermanos. Y no lo citó como palabras mágicas, lo citó y se sometió a esa palabra para vencer la tentación. Al ser tentado la primera vez, Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando fue tentado la segunda vez, Jesucristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando fue tentado, hermanos, la tercera vez, Jesucristo dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más, hermanos, no se trata de citar la palabra de Dios como si se tratara meramente de palabras mágicas. Se trata de traerlas a nuestra mente para someternos en obediencia a la palabra de Dios. Si usted se somete a la palabra de Dios, va a vencer la tentación. ¿Tienes la tentación de mirar algo que no debes de mirar? Hermanos, ustedes saben que con el celular, con ese aparato tenemos acceso a cualquier cosa que nos podemos imaginar. ¿Tienes la tentación de mirar algo que no debes de mirar? Recuerda lo que dice el Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Y me gusta mucho, hermanos, cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. ¿Tienen la tentación? Recuerde ese pasaje. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar y sométase a la palabra de Dios y vencerá la tentación. ¿Tiene la tentación, hermanos, de ser poco productivo en su trabajo? Por no decir flojo, holgazán. De no esforzarse, de no tener iniciativa, de ser grillero en su trabajo y por consecuencia dar un mal testimonio. ¿Tiene esa tentación, hermanos? Recuerden lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo como para el Señor. ¿Tiene la tentación de holgazanear? ¿De ser grillero, de ser problemático? ¿De no esforzarse? ¿De no tener iniciativa? Haga todo para el Señor y sométase a la palabra de Dios y vencerá la tentación. ¿Tienes la tentación de hablar de los demás? Recuerda lo que dice Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí me explico con estos ejemplos, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar la palabra de Dios. Primero conocerla, estudiarla, esforzarnos por conocerla, estudiarla
y luego someternos a ella en obediencia para poder vencer la tentación. ¿Me explico? Jóvenes, ¿tienen la tentación de faltarle el respeto a sus padres? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Se la saben. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Nos ayuda eso? ¿Verdad que sí? Jóvenes, ¿tienen la tentación de tener una relación con alguien que no es cristiano? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Señores, ¿tienen la tentación de ser ásperos con sus esposas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí saben, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, con ese conocimiento de la palabra de Dios? Someternos a esa palabra que conocemos y vamos a vencer la tentación. Amén. Entonces la Biblia, hermanos, es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para vivir como creyentes y vencer la tentación. El siguiente medio de gracia, hermanos, es la oración. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Amén. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ¿qué haría usted en esta situación? Imagínese en esta situación. Su familia sale de viaje, usted está completamente solo en su casa, se llega la noche y usted está acostado, tranquilo, descansando. Y de repente, hermanos, a las 3 de la mañana, alguien golpea con violencia su puerta. Pero no está tocando, hermanos, está queriendo derribar la puerta. Corres a la ventana y ves que es un ladrón que está fuertemente armado. Bajas y empiezas a forcejear, hermano, detienes la puerta y empiezas a forcejear con ese ladrón, que ya estás prácticamente luchando por tu vida. Y estás forcejeando y te das cuenta que el ladrón es más grande y más fuerte que tú. Pero sigues luchando, sigues aguantando. Y mientras que sigues forcejeando, hermanos, alcanzas tu celular. La pregunta: ¿a quién llamarías, hermanos, en ese momento? ¿A quién? ¿Al 911? Al 911, ¿no? Al número de emergencia. Alguien que te corra en tu auxilio, ¿sí o no, hermanos? Hay momentos en los que cuando menos lo esperamos, hermanos, los 3 enemigos del cristiano vienen y arremeten contra ti. Te toman distraído y luchan fuertemente y tú entras en tentación. Un pastor, hermanos, lo ilustraba de la siguiente manera. Imaginen esto. Supongamos que un día vas al banco, hermanos, vas a realizar unos pagos, pero cuando te acercas a la ventanilla, te das cuenta que la persona que está ahí es una mujer joven, muy bonita y muy mal vestida. Y cuando digo mal vestida no me refiero a que no combinó los colores. Ustedes saben a qué me refiero. Y en ese momento, hermanos, apartas tus ojos y entras en tentación.
Y los tres enemigos del cristiano, hermanos, empiezan a forcejear contigo para hacerte caer en tentación. Porque hasta ese momento tú no has pecado. Tú entraste en tentación. No has caído en la tentación. ¿Me explico? Y tú luchas y comienzas a forcejear, deteniendo la puerta con todas tus fuerzas. Ese es un buen momento, hermanos, para hacer un llamado de emergencia al cielo y clamar: Señor, ayúdame. Ahí es donde podemos usar la oración. Salmos 34, 6 y 7, por favor. Salmo 34, versículos 6 y 7. Amén. Salmo 34, versículos 6 y 7 dice, todos juntos: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Este pobre clamó. ¿Y qué pasó, hermanos? Y lo oyó Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Lo libró de todas sus angustias, hermanos. Cuando te sientas en la lucha, cuando sientas que la lucha es muy grande, hermano, y que ya no puedes sostener la puerta a la tentación, no caigas, hermano. No caigas. Haz una llamada de emergencia al cielo a través de la oración. Nunca olvides que no estás solo. Y cuando estos enemigos del cristiano vengan contra ti, recuérdales que es más grande, más temible, más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Clama a mí y yo te responderé. La oración es un medio de gracia para poder vencer la tentación. Otro medio de gracia, hermanos, que Dios nos ha concedido, nos ha dado, es la iglesia. Es decir, aquellos hombres y mujeres que han escuchado el Evangelio y que han respondido con arrepentimiento y con fe. Esas personas son la iglesia de Cristo. Hemos sido conformados al cuerpo de Cristo, hermanos, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros los unos con los otros, ¿no es cierto? Dios manda a los cristianos que se amen y que se cuiden mutuamente, aún en medio de la tentación, sobre todo en medio de la tentación. Gálatas 6:2, por favor. Gálatas 6:2. Dice, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Puede que hacer uso de este medio de gracia, hermanos, la iglesia te cueste más trabajo, puesto que mientras que acceder a la palabra de Dios y a la oración es un tema meramente personal, tú y Dios, en el caso de la iglesia tienes que exponer tu situación ante tus hermanos en Cristo. Y si somos honestos, hermanos,
no es muy fácil mostrarnos vulnerables ante los demás. Nos cuesta trabajo eso, mucho menos en temas de tentación. Pero de verdad, hermanos, que contar los unos con los otros es una increíble bendición de Dios. Entendiendo que no hay un solo creyente, hermanos, que no haya experimentado la lucha continua con la tentación. Un creyente genuino, un creyente que ama a Dios, que quiere vivir para la gloria de Dios, que quiere hacer lo que a Dios le agrada. Ese creyente sabe lo que es luchar con la tentación. Todos sabemos lo difícil que es, hermanos. Todos sabemos lo difícil que se puede tornar la lucha. Y ayudarnos unos a otros es de grande bendición. Uno de mis maestros, hermanos, gringuito del Instituto Bíblico, cuando estábamos hablando acerca de este tema, del tema de la tentación y de este medio de gracia que es la iglesia, nos contaba un testimonio y nos decía que él tenía un amigo, hermanos, un amigo que tenía problemas fuertes con la pornografía. Tenía problemas muy fuertes con esto. Pero conociendo su debilidad, hermanos, reconociendo su debilidad y su inclinación, recurrió a la iglesia. Habló con dos de sus hermanos en Cristo de su confianza y les expuso su situación. Estos dos amigos iban a estar intercediendo por él en oración. Pero esto fue más allá, hermanos. Entre los tres se pusieron de acuerdo y usaron una aplicación donde los dos amigos tenían la información inmediata o la notificación inmediata de aquellas páginas a las cuales estaba ingresando su amigo. De manera que si estos dos amigos veían que estaba entrando a una página sospechosa, inmediatamente le hablaban. Y hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Estaban al pendiente de él, en medio de su lucha con la tentación. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dice Romanos 15:14, hermanos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que puedas amonestar o se puedan amonestar los unos a los otros. Y otras traducciones, hermanos, cuando uno piensa en amonestar, uno piensa como que regaño, ¿no? Como una exhortación, un regaño. Pero otras traducciones traducen esta palabra como instruir, como aconsejar, como enseñar. Llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que puedan aconsejarse los unos a los otros. Y de verdad, hermanos, es muy bueno contar con un hermano en Cristo cuando estamos en medio de una situación en la que nos podemos dejar llevar por nuestros impulsos. Es muy bueno tener otra perspectiva, hermanos. Ustedes saben, hermanos, y si no lo saben, les comunico, les hago saber, que trabajo en una empresa donde los dueños, los jefes son coreanos. Y creo que dentro de la cultura de los coreanos, en la mayoría de las ocasiones, tratan de hacer ver su autoridad de manera agresiva, se puede decir. Gritan mucho, manotean mucho, regañan mucho. Y mi jefe directo, hermanos, hace esto. Se expresa de esta manera, es gritón, es regañón, manotea mucho. Y hermanos, yo no puedo con eso. De verdad, cuando me regañan y tienen razón de hacerlo, pues ni modo, ¿no? Me la banco, me la trago, no pasa nada. Pero cuando
Cuando no tenía razón de hacerlo, hermanos, y que alguien llega y te grita y te manotea, pues te hace enojar, obviamente, ¿no? Aparte de que está así chiquito, hermano, chiquito, flaquito. Yo lo tanteé, hermanos. Dije que se me hace que sí lo ando descontando. Y dije, no, pero todos saben que soy cristiano. No, no voy a entregarle malas cuentas al Señor. Y en un momento así, hermanos, de mucho coraje y estar de verdad con mi cabeza muy caliente, recuerdo que subí a la oficina, hermanos, y Dani es mi jefe. Y le dije, Dani, ¿sabes qué? Gracias por la oportunidad, gracias por el trabajo. Yo hasta aquí llegué, yo no puedo con este hombre. Y fue en ese momento, hermanos, donde contar con un amigo, un hermano en Cristo, es una bendición. Porque, ay, perdón, pero siempre esto me cuesta trabajo, me quebra esto. Ver la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Y en ese momento, no sé, tal vez ni se dio cuenta, ¿no? Pero sus palabras me hicieron calmarme. Me decía, tranquilo, espérate, piénsalo bien. Es una prueba, hay que pasar esta prueba. Y de alguna manera, hermanos, esas palabras me ayudaron a no tomar una decisión apresurada y dejarme llevar por mis impulsos. ¿Me explico? Después de eso pude hablar con mi jefe y las cosas de ese día para acá, hermanos, han cambiado increíblemente. Ya no he tenido ganas de pegarle, hermano. Gracias a Dios. Haga uso de la iglesia, hermanos, para no dejarse llevar por sus impulsos y vencer la tentación. Es un medio de gracia increíble y nos cuesta trabajo hacerlo, acceder a eso, abrirnos a eso. Pero es un medio, un recurso que Dios nos ha dado para que podamos vivir como dignos hijos de Dios. Ahora, cuando lo haga, hermano, hágalo también con sabiduría. Escoja hermanos maduros en Cristo. No le vaya a pasar, hermanos, como aquellos 3 hombres que estaban estaban en una reunión de oración y de repente alguien les dice, a ver, hermanos, reúnanse de 3 en 3 para orar los unos por los otros. Ya están reunidos los 3 hermanos y dice el primero, ¿saben qué, hermanos? Yo quiero que oren por mí, porque tengo problemas con la lujuria, soy muy lujurioso. Dijo el segundo, hermanos, yo también quiero que oren por mí, porque he robado, he agarrado dinero de las ofrendas, soy muy codicioso. Y el tercero dijo, hermanos, pues mi problema es que yo soy bien chismoso. Híjole. Fíjense, hermanos, sean sabios a la hora de abrir su corazón. Pero usen el recurso de la iglesia para vencer la tentación. Y por último, hermanos, recuerden el Evangelio. Como seres humanos, hermanos, podemos llegar a ser tan egocéntricos y ensimismados que lo único por lo cual no queremos caer en la tentación es por el miedo a las consecuencias. Voy a dañar mi reputación, voy a sufrir o voy a hacer sufrir a los demás, voy a sentir vergüenza y todo lo manejamos a nivel terrenal. Pero si realmente quieres dejar de caer en la tentación, piensa que tu pecado es una afrenta directa contra tu Dios. No tiene que ver solamente contigo, tiene que ver principalmente con Dios. Recuerda que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así es la santidad de Dios, así es la pureza de Dios, hermanos. Vaya a Génesis 39, por favor.
Génesis 39, versículos 7 al 9, hermanos. ¿Recuerdan, hermanos, cuál fue la motivación principal para José cuando la esposa de Potifar lo acosaba y hostigaba cada día? ¿Qué era lo que lo motivaba a no ceder a la tentación, a no caer en pecado? Dice, hermanos, versículos 7 al 9, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué más, hermanos? Y pecaría contra Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál era la motivación principal de José para no pecar? Porque es una afrenta directa contra su Dios. Nuestra motivación principal para no pecar, hermanos, es no querer ofender, desobedecer al Dios de nuestro corazón. Ese Dios que pagó un alto costo por tu salvación. A veces, hermanos, solamente podemos entender la importancia y el valor de algo por el costo que se tuvo que pagar por eso. ¿Me explico? Podemos entender la importancia y el valor de algo por el precio o el costo que se tuvo que pagar por eso. Pregunta, hermanos, ¿cuál fue el costo de tus pecados? Thomas Brooks, un escritor, hermanos, y con esto termino, lo dice de la siguiente manera: los pecados provocaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos valorar el pecado a la luz de la crucifixión de Cristo. Debemos ver a Cristo en su pasión y sufrimiento por el pecado. Afligido, azotado, herido, molido, angustiado, sudando grandes gotas de sangre de su cuerpo quebrantado, su sangre derramada. El juez del universo siendo condenado. El Señor de la vida muerto. Su cabeza que llevaba la corona de gloria coronada de espinas. Sus oídos que recibían alabanzas del cielo ahora reciben desprecios y blasfemias de la multitud. La cara más hermosa ahora escupida y desfigurada. Las manos que sostenían el cetro ahora son clavadas en una cruz. Y todo esto, hermanos, fue originado por nuestros pecados. Cuando los creyentes ven a Cristo sufriendo y muriendo por el pecado, se dan cuenta qué tan malo es y le vuelven la espalda al pecado y pelean en contra del pecado. Eso fue el costo de tus pecados, hermanos. Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, como conclusión, para no ceder, para no caer y para vencer a la tentación, Dios nos ha capacitado con medios de gracia. El primero era, ¿recuerdan? La Biblia. El segundo era ¿qué? La oración, una llamada de emergencia al cielo. La tercera, la iglesia, que son nuestros hermanos en Cristo. Y la cuarta, recuerden el precio de nuestros pecados.
y no ofendamos a nuestro Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque reconocemos que en nuestra humanidad, Señor, somos débiles y que te necesitamos, Señor, cada día. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos de tu amor, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado estos medios de gracia, Señor, que nos ayudan a vivir de la manera que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, Señor, en estudiar tu palabra, pero sobre todo a someternos a ella, Señor, que tanto trabajo nos cuesta. Porque queremos honrarte y adorarte con cada cosa que hagamos, con cada decisión que tomemos, Señor. Queremos adorarte y exaltarte, porque te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra nos ayude a vencer la tentación. Y que cuando sintamos, Señor, que no podemos, Señor, que estamos flaqueando, entender, Señor, que podemos acudir a ti, Señor, y hacer un llamado de emergencia, Padre. Y que tú estás ahí siempre al pendiente de nosotros, Señor, y dispuesto para ayudarnos, Padre. Porque tú eres un Dios fiel y un Dios todopoderoso. Gracias por nuestros hermanos en Cristo, Señor, que nos aman y se preocupan por nosotros. Gracias. Y ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, ser intencionales, Señor, en nuestra relación con ellos. Ayúdanos a crecer, Señor, ayúdanos a madurar, porque hay tantas cosas en las que tenemos que mejorar, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más, Señor, la profundidad del sacrificio de Cristo en la cruz, de manera que vivamos, Señor, de una manera pura, limpia, santa, recta, delante de tus ojos. Tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Te amamos, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.